agradecer a los compañeros de la Casa de Miguel de organizar esta actividad. Con todo lo que aquí se ha dicho, con todas las contradicciones que tenemos, es un éxito. Pues nos han logrado juntarnos y las posiciones y las discusiones que se tienen que abrir en adelante están aquí presentes y es una gran esperanza. Lo que me pidieron a mí es cerca porque los compañeros conocen de mi trabajo en el mundo sindical, que está centrado en una cosa que se llama el conocimiento del proceso productivo y el control de la producción. Son miles de trabajadores que hoy día llevan adelante ese proceso. Se lo voy a explicar, porque es desconocido. Esto proviene de la zona del ABC de Brasil, que con el tema de Paulo Freire desarrolla lo que es el conocimiento del proceso productivo y después el control del proceso productivo. Pero para poder llegar a esta conclusión, nosotros, un grupo de compañeros, que nos hemos dedicado todo este tiempo a esto, y hacer que dialécticamente me pidieron, digamos, que hiciera la conexión de la historia del Frente de Trabajadores del MIR con la realidad actual. Es como complicado, sobre todo después de todas las discusiones que se han dado. Nosotros seguimos pensando que son los trabajadores los que generan la riqueza de los países. Los robots y todo eso que viene y que están llegando, por supuesto que sí. Pero si hay muchos robots y hay una alta tasa de producción sin trabajadores, ¿quién va a comprar? ¿Cómo lo van a hacer? Si en la venta está la utilidad, ahora es siempre. Los celulares y todo lo que nosotros compramos, alguien lo vende. Y si no tengo plata, va a comprar eso. Pero ese es un tema que lo dejo abierto para la discusión. Es interesante. Bueno, la verdad que al intentar hacer un balance del tiempo, somos todos viejos, la mayoría somos de esos tiempos, de hacer un balance acerca de la posición, llamémosla oficial, del MIR en el Frente de los Trabajadores en los años 70 hasta el golpe militar, es muy difícil. La verdad que debería haber habido un balance y una evaluación formal, oficial del partido. Eso ya no se hizo y no se va a hacer. Lamentablemente, esa habría sido una gran herencia para el resto de los días del trabajo sindical. Sin embargo, el Frente Intermedio llamado Frente de Trabajadores Revolucionarios, lo que impulsaba era el poder popular, fundamentalmente en los comandos comunales, con una gran influencia en los cordones industriales. Ahora, la política del MIR era, y estábamos todos de acuerdo, con los pobres del campo y la ciudad. Pero cuando Allende asciende al gobierno, nos damos cuenta que también tenemos que participar en el mundo de los trabajadores, que no son los pobres del campo y la ciudad. Entonces, levantamos esta política, nos fuimos a la frente, levantamos, digamos, de manera revolucionaria. ¿Y dónde está la diferencia de los revolucionarios reformistas? Es que toda la actividad social del MIR en esos años rebalsó la institucionalidad vigente en esos tiempos. Ninguno de nosotros ni nadie hacía trabajo en el mundo social para ocupar un cargo en la institucionalidad. Dicho de otra manera, nadie, y eso fue lo que nos costó muy caro después, porque la burguesía se dieron cuenta de que el germen que habíamos generado todos, desde Miguel hasta el último militante, no era para ocupar un cargo en la institucional y vigente capitalista de su tiempo. Era para formar, generar poder popular, donde los trabajadores eran los fundamentales.
Esos frentes intermedios del MPR, el FTR, el FER, el MUI, eran importantes, pero estamos entre nosotros, sabemos que era muy diferente, no había una sola línea central, dependía de las condiciones del lugar donde desarrolláramos esos frentes. Había un solo objetivo, era la construcción de poder popular, y como alguien dijo, desde abajito, no era desde arriba. Había que irse a los campamentos, había que irse a Loti Coronel, había que irse a los frentes de trabajadores, ¿no? Entonces eso es fundamental. Entonces eso nos generó, por supuesto, que también hay que recordar que en esta lucha de poder popular que se desarrollaron en los cordones industriales y los comandos comunales, sufrimos la represión antes del golpe, porque antes del golpe se promulgó la ley 17798, que fue la ley de control de armas, que le permitió ya en ese tiempo a los milicos entrar a las empresas, a las fábricas, a los fondos tomados, en búsqueda de armamento. Entonces, eso nos generó un montón de complicaciones, pero también nos hizo aprender de que había que tácticamente recuperar, digamos, el tiempo perdido, ¿no? Porque también seguíamos en la lucha también con los reformistas, que nos pedían más producción, batalla de la producción y no construcción de poder popular, sobre todo en el ámbito de los comandos comunales. Bueno, el golpe militar se metió ahí, fundamentalmente una de las represiones más grandes que hizo fue en contra de los trabajadores. Para una muestra, un botón. El bando número 12 de la Junta Militar de Gobierno dice: cancélese la personalidad jurídica de la CUT. Esa CUT, no la actual, esa CUT. Bando número 36 de septiembre del 73. Suprímase la presentación de pliego de peticiones y elimínese los permisos sindicales. Bando militar de octubre del 73. Ordénese que en 2 días la renovación de la directiva de todos los sindicatos y asociaciones sindicales del territorio nacional. ¿Quiénes se presentaban a esa? ¿Quiénes? Los más débiles, porque a los otros los andaban persiguiendo o acaso ya no lo habían muerto. Decreto número 83 de diciembre del 76. Ordénese la eliminación de la CUT y la compulsión de todo su patrimonio. Decreto número 189 de diciembre del 73. Limítese las reuniones sindicales con autorización previa en la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas y de orden. Yo viví eso. Había que ir donde los pagos, decirle que nos íbamos a juntar, entregarle la tabla y los pagos estaban ahí. ¿De qué se hablaba? De nada. Nadie preguntaba por los compañeros que no estaban. ¿Saben lo que se inventó ahí? Fue la caja de mercadería para los trabajadores con la plata que tenían los sindicatos. Y empezaron a entregar esas cajitas. Diciembre 73, último, suspéndase los convenios relativos a salario y beneficios y los reajustes automáticos de pensiones. Fueron ataques certeros, potentes contra los trabajadores. Y ahí está también la base del modelo, del éxito del modelo económico. Pagaban ellos 17% para las cotizaciones de EBG y nosotros pagábamos 7%. Lo eliminaron inmediatamente. 2% del total de la ganancia declarada por la empresa iba a los sindicatos. 5% de la ganancia de las empresas iba a los comités de vivienda de los trabajadores. Por eso existen las poblaciones MADE, con las diferentes poblaciones, y los sindicatos tienen casa en la playa, porque eso era ley. Eso lo eliminaron inmediatamente a diciembre de 73. Eso fue, y además de intentar y retomar todas las fábricas y los fondos tomados. Y la represión ahí fue brutal, contra la clase obrera. Difícil fue, digamos, la reactivación. Muy difícil, pero sí se hacía, sí se hizo. Se conformó la Coordinadora Nacional
sindical, en el año 75. Se organizaron los 1 de mayo, le cambiaron después los principios a la Central Unidad, se llamó Central Unitaria de Trabajadores hasta hoy día, y le sacaron lo fundamental que había generado Clotario Blest, que era el reconocimiento de la lucha de clases al interior de la sociedad. Le sacaron el Código Laboral el derecho a los trabajadores a pensar políticamente hasta hoy día. Los trabajadores de los programas se organizaron. El PEN, el POF, que fue un castigo a los trabajadores. Y ahí tenemos que reconocer que uno de los representantes máximos de la organización de esos trabajadores precarios fue el compañero Alejandro Olivares, ¿no? El famoso Chacre. Bueno, él fue. Entonces ahí también, conversando con él, nos decía, aquí están los pobres de la ciudad, po. Además de ser presidente de la Federación del PEN y el POF, era miliciano, ¿o no, Guillermo? Entonces, eso fue, digamos, ese golpe fue brutal a los trabajadores, a sus familias. ¿Para qué? Para imponer el modelo económico neoliberal, el cambio del Código Laboral. Eso fue lo que hicieron. La muerte, el miedo, el terror. Sin embargo, los compañeros igual se organizaban. Esta imposición, digamos, del modelo económico en el mundo laboral, sepa que en el Código Laboral los cambios fueron fundamentales. Por ejemplo, sindicatos por empresa. Una empresa, puede haber un sindicato, incluso más de un sindicato. El líder tenía 158 empresas en Ibañez. Cada empresa, cada local era una empresa que necesita un nombre, un RUT y una dirección. Eso así desorganizaron la cosa. También estaban los grupos negociadores. Manuel Sáez, los grupos negociadores. Están los contratos por temporada, por faena. Todo con el fin de impedir de que los trabajadores se organizaran y se organicen hasta hoy día. También se dejaron, digamos, la imposición del modelo económico liberal afectó a los trabajadores y sus familias, y también en las remuneraciones, porque ahí fue el centro. Esta instauración del salario mínimo, que la verdad que el salario máximo es el que paga. No es el mínimo, es el máximo. Con los gobiernos civiles no cambió absolutamente nada. Sin embargo, se profundizó. Se realizaron cambios de forma, pero se mantuvo y se mantiene lo esencial el modelo. Otra consecuencia que tiene que ver con la tremenda debilidad y retroceso que tiene el mundo de los trabajadores chilenos tiene que ver con la baja de aranceles que hizo el modelo económico y que reventó toda la industria nacional. La que está sobreviviendo ahora es Huachipato, y que ya se está yendo, ¿no? Entonces, bajaron los aranceles, se destruyeron la industria, y supuestamente que se acabaron los obreros, los trabajadores. Los trabajadores, para nosotros, los que trabajamos en ese ámbito, son todos los que viven de un salario, son todos los que tienen un contrato por faena, definido, indefinido, lo que sea. Vive de su trabajo y le entrega el trabajo, parte de su trabajo, a los explotadores de la clase dominante, de los burgueses. Además de eso, impusieron todo lo que fue la formación educacional diferenciada por clase, los colegios privados y los colegios públicos. También eso explicó la comprensión, digamos, la falta de comprensión de la realidad de los trabajadores. Le pusieron ideológicamente tres cosas: individualismo,
competencia y consumismo. Y eso no solo en las relaciones sociales, sino que también en la pega, compañero. Se pelean la hora extra, se pelean ir a trabajar los días domingos. Es impresionante. Eso, digamos, son formas de dominación muy concretitas. La otra que también hay que tomar en cuenta y hay que evaluar dentro de todos los análisis que hagamos, cómo el Estado, que se supone que es el único garante de que funcione el modelo del mercado, apoya a todos los que son ONG y fundaciones. ¿Sabes cuántas ONG y fundaciones hay en Chile hoy día? 315.000. De diferente manera, que gente de buena voluntad, que quiere ayudar a la gente de los hospitales, a los niñitos en la calle, todo eso, el Estado le ayuda a financiar esa pega. El otro ideológico son los conocidos emprendimientos. El Estado también ayuda harto. El Ministerio de Economía dice que economía en desarrollo. La Fundación Sol dice que eso es economía en subsistencia. Bueno, con todas esas medidas ideológicas actuales, nosotros nos hemos dado el trabajo de ayudar a constituir sindicatos, fortalecer los sindicatos y enseñarle a los compañeros este tema del conocimiento del proceso productivo. ¿Qué significa eso? Que el compañero, los dirigentes sindicales, tienen que impulsar un proceso de conocimiento del proceso productivo. Como primera medida, tienen que reconocer que el proceso productivo es esencialmente colectivo, no es individual. Todos los procesos son colectivos. Y que los trabajadores van conociendo cada vez más su propia realidad y fíjense que cada vez van produciendo más. Y eso el patrón lo sabe. Que la producción, además de ser un proceso productivo, nadie puede hacer solo esto del proceso de conocimiento productivo. Esto es como una sinfonía. Hay muchos instrumentos de las diferentes áreas de trabajo, incluidos los call centers, pero si no tienen todo el proceso productivo, no tienen el conocimiento de ese proceso productivo, no saben qué es lo que pasa, no saben con cuánto trabajo le pagan su sueldo. Hemos estado en las salmoneras, hemos estado en las fábricas de cerveza, hemos estado en un montón de lados y la gente cuando abre los ojos se da cuenta que tiene que saber cuánto produce. Si no sabe cuánto produce, no puede negociar lo que es la base hoy día del sueldo, que son los bonos de producción de todo tipo. Ya, se me acabó el tiempo, Luis, aquí yo no le escuché a nadie más que dijera. Bueno, además con esto del conocimiento del proceso productivo, con esto termino, también se conoce el tema de las enfermedades del trabajo, ¿no? Se conocen los tremendos esfuerzos, la falta de sensibilidad de los patrones con respecto a los trabajadores, poca luz, poca aireación, con esto lo conocen. Bueno, termino con esto, que esto del conocimiento del proceso productivo genera entre los trabajadores una fortaleza del sindicato, porque son todos. Voy a contar una anécdota, con esto sí que termino. Cuando un compañero llegó al sindicato, a la oficina del sindicato, a decir que no le habían pagado correctamente el bono de producción, porque cada uno hoy día controla cuánto hace y después controla al final si le pagaron o no. Y el sindicato le dice, ¿entregó los datos al sindicato? ¿A la corriente? No. Entonces vaya usted solo a reclamar. Si no es colectivo con nosotros, nosotros. Entonces genera una tremenda dignidad. Y el trabajador tiene mucha fuerza en esto. Y les digo que en este proceso, hoy día, humildemente,
dentro de los 9 millones de trabajadores que hay en Chile, deben ser unos entre 15.000 a 20.000 trabajadores que están impulsando. No tienen, no, porque lo más importante es que nosotros después quedamos de lado. Porque ellos controlan todo. Controlan incluso los costos de producción. En algunos casos han tomado le controlan hasta la electricidad, hasta el gasto. Y eso lo tienen en la mesa. Además, no discuten solamente la negociación cada 3 o 4 años, sino que cuando hay necesidad, negocian. Porque tienen el poder no de hacer huelga, cuidado, que esto es muy importante, sino que bajar la producción. Cuando baja la producción, la empresa se desespera y no sabe qué hacer, porque no están parados, simplemente bajan el ritmo. Y el contrato nos dice cuánto tiene que hacer. Los contratos dicen que tiene la cantidad de tiempo que tiene que estar el trabajador en su lugar de trabajo con su expertise, nada más. Pero cuando los trabajadores tienen ese control, para nosotros eso es una expresión de poder popular que aprendimos en aquellos años, en los tiempos actuales. Con eso termino. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de la realidad de los trabajadores? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el neoliberalismo, uno de los pilares, hay 4 o 5 pilares fundamentales del neoliberalismo. Uno de ellos es la precarización y flexibilización del trabajo. La precarización y flexibilización del trabajo significa concretamente que no hay derechos laborales colectivos. Los empleadores se quedan sin una contraparte, el derecho a negociación colectiva, a huelga, a sindicalización disminuye. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? La consecuencia de ello son la fragmentación, la heterogeneidad, la profundización de la heterogeneidad económica, social, dentro de los propios trabajadores, una gran diferenciación profunda entre ellos, una fragmentación, ya dijimos, organizativa, y un debilitamiento de su capacidad de negociación, de presión y de conflicto. Lo más jodido son las consecuencias subjetivas en el mundo de los trabajadores. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero, la mercantilización del sentido de la vida. A los trabajadores se les mete en la cabeza que la manera de ser feliz en la vida es conseguir dinero. Y para conseguir dinero todo vale. Y todo se vende. Y entonces los trabajadores venden los tiempos del afecto, venden los tiempos de compartir con la familia, los tiempos de la cultura, los tiempos de la recreación. Y ellos mismos entran a superexplotarse, a permitir la extensión de las jornadas de trabajo, a no respetar ni siquiera los días de vacaciones y otros, para los efectos de conseguir dinero. Y finalmente, después de todo esto, la pérdida de la capacidad, la pérdida de toda capacidad de reflexión crítica de su propia situación. Eso se llama idiotización, estupidización, infantilización, despolitización profunda del mundo obrero y popular. Hoy, acabada la capacidad de subordinar a la gente por el consumo, porque ya la crisis económica lleva 10 años muy profunda en toda América Latina y el Caribe. En los últimos 10 años la tasa de crecimiento en toda América Latina es 0,9% anual. Es la década más perdida de toda la historia económica de América Latina, no solamente de Chile. Y el crecimiento del empleo es residual, es menor. Y acabada la capacidad de subordinar a la gente por el consumismo, por el endeudamiento, hoy día se ha instalado la dominación por el miedo. Y el miedo se instala extendiendo las redes de crimen organizado por todo el continente, y hoy día la gente dice que el principal problema ya ni siquiera es la pobreza, ni es la inflación, es la seguridad. Cuando el miedo se ha instalado como un mecanismo para segregar a las personas y derrotarlas y hacerlas que reclamen la tutela militar y policial para poder enfrentar algo que los tiene arrinconados incluso en sus propios territorios populares. Enfrentar esta ideología de las clases dominantes, estos mecanismos de dominación, desde la base territorial, desde la comunidad, reconstruir la confianza, reconstruir la identidad, es el camino fundamental, y eso pasa desde el vecindario, ya sea en el campo o en la ciudad.
Me siento identificado cuando se habla del movimiento sindical, porque yo fui dirigente sindical, justamente de lo que planteaba el compañero. Yo me tuve que meter a ser dirigente sindical cuando mi hermano cayó preso y tuvimos que meternos a lo que fue el POC. Y aunque ustedes no crean, la explosión del POC fue organizada por el partido. Partió en Pudahuel, la primera explosión, y después nacieron en todas las demás comunas de la región metropolitana. Yo me hice dirigente sindical en La Granja, lo que era todo lo que antiguamente que San Ramón, La Pintana y todo eso. Y ahí nos fuimos conociendo más compañeros con el discurso, porque no nos conocíamos. Y con el discurso nos dimos cuenta que teníamos el mismo discurso y nos dimos cuenta que éramos todos miristas. Y fuimos parte de crear la organización del PEN y el POC en las diferentes comunas y formamos la coordinadora metropolitana del PEN y el POC. Y que de ahí nacieron varios dirigentes. Por ejemplo, encabezado por el compañero Alejandro Olivares, Chico Santibáñez, que todos lo conocen, que no está aquí, que era de Pudahuel, el José Figueroa, que era de Renca, yo que era de la Granja, junto con un compañero que no está aquí, que es Juan Castillo. ¿Mario Olivares anda ahí metido, no? No, Mario Olivares no. Alejandro Olivares. Y bueno, y ahí levantamos y fuimos capaces de meternos como coordinadora al comando unitario de trabajadores, porque era el comando unitario lo que había en esos momentos nomás. Y nos metimos como dirigentes del POC, pero todo el mundo sabíamos que eran los miristas, que se estaban metiendo en el comando. Y tuvieron que abrir las puertas porque ahí nos pusieron barreras, y dijimos, bueno, ponemos sindicatos, y solamente con 25 personas formábamos el sindicato de trabajadores independientes. Y bajo nuestro sindicato, nosotros formamos las ollas comunes en las poblaciones. Muchos compañeros acá que están acá deben saber lo que eran las ollas comunes dentro de los sindicatos, dentro de las parroquias. Porque nos permitía tener personalidad jurídica. Y nos acercamos después, porque nos entregaron un informe y lo entregamos y nos fuimos a lo que planteaba el compañero, a formar la CCT. Que lo hicíamos en la Séptima Avenida, ahí en la Vicaría. El compañero se debe acordar. Y ahí empezamos a conocer a más dirigentes sindicales que también estaban clandestinos porque no se atrevían a decir que eran miristas y eran dirigentes sindicales. Como el Mario Olivares, que ahí aparece Mario Olivares, compañeros textiles, compañeros de la construcción, compañeros de la Contramec, y nos fuimos a dar cuenta que no éramos tampoco los miristas que estábamos metidos en la pata sindical. Y cuando levantamos la coordinada, primero fue el comando, después fue la Central Unitaria de Trabajadores, ahí nosotros dijimos, si somos capaces de llevar a un dirigente, sacar a un dirigente sindical, y trabajamos y sacamos al compañero Alejandro Olivares como dirigente del MIR en la CUB. Porque así era, no era un dirigente del PEN y del POC, sino era el dirigente del MIR en la CUB. Con todos los demás partidos que eran muy poderosos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los demócratas cristianos, y que nos miraban con alto recelo. Pero no tampoco éramos tan famosos dirigentes sindicales, sino el compañero también lo planteó. También éramos milicianos, porque también hacíamos trabajo miliciano y hacíamos trabajo clandestino. Cuando me tocó a mí, siendo dirigente sindical, ir a rescatar al compañero aquí al Pato, que se debe acordar, que a mí no tenía por qué, y el compañero venía llegando de afuera, de Nicaragua, parece que venía llegando, y lo tuve que ir a buscarlo yo al aeropuerto. Cosa que a mí no me correspondía, porque soy un dirigente sindical, de gente demasiado pública. El micro. Y el micro me lo traje. Pagó escolar. Y pagó escolar porque como teníamos dirigentes sindicales clandestinos y cuestiones, y teníamos un compañero que estaba trabajando en el Ministerio de Transporte, y ese compañero nos consiguió una tifa para que anduviéramos pasando para todos lados, y nos permitió para sobrevivir también, porque también con esa tifa controlábamos a los metreros y le decíamos, oye, anda, ya estas palomas ahí arriba, no, quédate calladito, ahí nos pasaban un par de lucas para que tuviéramos para comer, porque ni siquiera teníamos para comer, porque andábamos para todos lados y nadie trabajábamos.
Y eso, por eso estoy diciendo, el movimiento sindical fue poderoso en ese momento. Y estuvimos vinculados con el poder popular porque estábamos dentro de la población, dentro de las ollas comunes. Así que eso, pero hay que recordar a los compañeros, pongamos, a los verdaderos dirigentes sindicales de esa época, que no fuimos ausentes. Muchas gracias. Lo último dicho por el querido compañero que está en la mesa es aquello de relentar el trabajo, de bajar el trabajo. Se me ocurre que es una gran posibilidad que debe haber, que debe ser, por supuesto, hecha de una manera tal que no produzca que la gente pueda ser despedida. Pero esa baja de la producción que él plantea es un acto revolucionario también, es muy importante. Y sí, y quisiera decir finalmente, y agradecer, digamos, y estoy maravillado con todos los diálogos y las opiniones que se han hecho aquí, que se han expuesto. Decir solo la última reflexión que yo tenía en mi trabajo, en el trabajo que iba a presentar, que es interesante. Dice así, yo me pregunto yo mismo, ¿acaso a usted le gustaría que el MIR de nuevo pudiera vivir y ser una organización y serlo? Entonces yo me digo a mí mismo, claro que a veces yo hablo conmigo mismo y pierdo la discusión, pero lo que dije fue lo siguiente, escribí ahí, dije, no parece posible, por lo menos por ahora, que el MIR pudiera ser revivido, pero sería lo que más me gustaría en la vida. Eso. Muchas gracias por plantear este tema. Yo también soy súper sindicalista y me parece que una de las cosas que hay que reivindicar al movimiento sindical del tiempo de la dictadura, porque fue el movimiento sindical junto con los estudiantes que generaron las grandes protestas y con eso todo el proceso después de democratización, entre comillas. Una cosa que te quiero preguntar, que a mí me parece que parte del modelo neoliberal que ha destruido el movimiento sindical. Sin embargo, seguimos siendo todos asalariados y por lo tanto todos trabajadores, pero mucha gente que piensa que porque trabaja para X lugar ya no es trabajador, pero es asalariado igual y quizá honorario, peor todavía. Pero uno de los fenómenos peores que a mí me parece es la tercerización. Y yo creo que el mismo movimiento sindical, y perdóname que te lo diga, porque creo que el movimiento sindical también tiene que hacerse su autocrítica, a pesar del fantástico rol que jugaron durante los años 80, ha sido uno de los sectores también que ha promovido la tercerización. Y eso es una de las cosas que más ha debilitado la organización sindical. Por lo tanto, te pregunto, ¿por qué tantos dirigentes sindicales están en contra de la negociación ramal, o de la organización ramal y negociación colectiva ramal? El tema de la negociación ramal, a que lo planteó, fue planteado en la primera intento de cambio de la Constitución. También antes con la reforma. Ahora, hay cerca de 18.000 sindicatos en Chile. El promedio de sindicalización es de entre 49 a 65 socios por sindicato, de promedio. Hay sindicatos grandes, otros más pequeños. Ahora, ahí es donde hay un tema ideológico, porque los dirigentes sindicales clásicos siguen pensando en el sindicalismo y en la forma de capitalismo pasada. Entonces quieren seguir manteniendo las mismas condiciones, pero no se dan cuenta, digamos, que la división de la clase obrera es producto de lo que yo decía, del código laboral. Lo que decía, no es decir, cómo en una empresa, mira, hay una empresa que es la empresa que hace los candados, que no es ODI, pero también hace las puertas. No, Avos creo que es.
15 empresas en una maestranza, 15 empresas en una maestranza, ahí en Recoleta. 15 empresas, lo que impide, digamos, que cada sección era declarado como una empresa. Y como el Código Laboral dice que los sindicatos tienen que ser por empresa, por supuesto que era muy difícil de construir una organización sindical única. El líder es otro ejemplo de gran dispersión y de utilización, digamos, de los recursos. Ahora, yo no creo que los dirigentes sindicales se opongan a la negociación por rama. Yo creo que no da nomás el Código Laboral. Porque lo que se debería hacer hoy día es iniciar un proceso de coordinación por rama, de que los sindicatos se apoyen cuando otros negocian y cuando otros van a la huelga. Porque cuando un sindicato se va a la huelga queda absolutamente solo. Entonces yo creo que ahí hay un proceso que los trabajadores tienen. Ahora, los trabajadores, compañeros y compañeras, de promedio tienen hoy día 40 años. Entonces no tienen la experiencia anterior. No se la han reproducido ni en la escuela ni en su casa. Y esa es una labor nuestra, cuidado, de dar a conocer la necesidad de organizar. Quisiera que pudiera nuestro querido amigo hablar de lo que él hace. Él lo que ha impulsado aquí en los sindicatos es mapeo, ¿ya? Que nos cuente y nos dé un ejemplo concreto de lo que fue el mapeo de cuando el sindicato descubrió de que le estaban robando a esto. Para mí el mapeo es, para mí, la continuidad del control obrero que levantamos nosotros en aquel tiempo y que nosotros a su vez lo sacamos de Trotsky, ¿ya? Entonces hay una continuidad histórica, independientemente que el mapeo ahora venga de Italia o venga de donde, ya es una expresión de control popular. Respecto al tema de la baja de la productividad, de la producción, no de la productividad. Es cierto que es peligroso bajar la producción si son pocos, pero si son muchos, y el total es posible. Y aquí entro yo a lo que me pedía Javier. Les voy a dar un ejemplo exitoso de este proceso del conocimiento del proceso productivo y el control de la producción. Total de socios del sindicato, 1.280 socios. Todos controlan la producción. Todos saben cuánto le tienen que pagar por la producción que hacen. Una sola vez hicimos baja de producción. Y no había cómo. Les puedo contar, por ejemplo, que mandaron a buscar a unos notarios para que los pusieron en las peceras, porque siempre las empresas tienen arriba un lugar donde el jefe mira todo. Decía, mira, pero ¿qué pasa? No, es que no están trabajando, pero si yo los veo trabajando. Nos contaban los compañeros que estaban ahí, los administrativos. No podemos hacer nada. Pero se iban juntando las cajas y los palets en los pasillos. Y se quedaban los camiones esperando para entrar al centro de distribución los productos que traían. Tuvieron que, el problema era, o yo, por supuesto que me avisaron y partí para allá, el problema era que habían 5 supervisores que eran abusadores a ultranza con los trabajadores y las trabajadoras. Y el sindicato planteó la salida de los supervisores. La empresa dijo que no, que eso era atribución de la empresa. El sindicato dijo, ok, salieron y le dieron la orden a todos de ese turno bajar la producción. Porque el centro de distribución tiene 4 movimientos: recepción, los grúas que ponen en la grande, en la estantería, después los que juntan los pares para mandarlos a los locales y el despacho. Todos bajaron la producción.
La empresa mandó a buscar al sindicato, por supuesto. Estábamos esperando que nos mandaran a buscar. ¿Qué pasó? ¿Se van a anunciar los cinco supervisores ahora? Dijo el presidente. No, lo vamos a estudiar. Se paró, se fue. Sigue todo igual. Volvieron a llamar. Sí, vamos a aceptar de que se vayan, pero en 3 semanas más. No, ahora. Ahora, o no. Se miraron y dijeron, ok, se van ahora. Ya. Perfecto. Pero exigimos para cerrar este trato una asamblea de todos los trabajadores, los socios del sindicato, dentro de la planta sin presencia de los jefes. Cumplió eso, se hizo la asamblea y se le pidió, el sindicato le pidió a los compañeros que hicieran toda la producción que era necesaria ese día de hacer. Y ya antes de que terminara el turno estaba toda la producción hecha. ¿Qué significa eso? Que de ahí en adelante la empresa supo y sabe quién tiene el poder. Muy bien. No sonó el pito. Perdón, no es fácil. En mucho tiempo, en eso llevamos 15 años con ese sindicato. Pero hoy día la empresa nos entrega el total de producción que nosotros controlamos, la calidad de la producción, tenemos bonos por merma, por calidad, por todo. 6 bonos. Bien. ¿No? Y eso, y si no quieren, se baja la producción.